Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aun en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes, y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. En este Santo Evangelio, Jesús nos invita a ser ricos para Dios y sabios para Dios, no insensatos como aquel hombre que acumuló riquezas, pero no pensó en compartir sus bienes con los más necesitados, sino solo en su propio provecho, en su propio interés, en su propio disfrute, y no se daba cuenta de que aún así su vida no estaba asegurada. De hecho, Dios lo llamó y lo juzgó. Lamentablemente, ese hombre, a semejanza de Epulón, no tiene otro destino que el infierno, la condenación eterna. Es así porque el pecado es el rechazo a la gracia de Dios, es poner resistencia al amor de Dios y dejarse conducir por la triple concupiscencia. La concupiscencia es la tentación que está de alguna manera radicada en nuestro ser como fruto del pecado original. Según el apóstol San Juan, en su primera carta, capítulo 2, en el versículo 13, es triple. Existe la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia del espíritu, que él la llama soberbia de la vida. La concupiscencia de la carne se refiere a la dimensión inferior del hombre, que es su aspecto somático, su aspecto físico, las hormonas, los impulsos, y muchas veces en ese sentido se peca de lujuria, falta de castidad, falta de pureza. Ahí está la pornografía, el adulterio, la fornicación, es decir, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, toda esta ideología de género o educación sexual integral que busca una promiscuidad entre los niños y los jóvenes para que desarrollen su sexualidad antes de tiempo y de una manera muy poco virtuosa, totalmente depravada. Entonces, todos esos pecados, lamentablemente, ¿no? El homosexualismo, el bestialismo y todas las depravaciones que existen en ese plano, se refieren a la concupiscencia de la carne. Ahí está también la gula, por cierto. Y eso puede constituir pecado mortal. De hecho, es el pecado que lleva más almas al infierno, según lo ha declarado en sus apariciones la Virgen de Fátima, por ejemplo. Lamentablemente, esa no es la única concupiscencia. Existe otra superior, que es del aspecto psíquico del hombre, es decir, esa tendencia a querer poseer, a querer dominar, a querer tener más propiedades, a ser avaro, como dice Jesús en este Evangelio, a ser codicioso, a ser ambicioso en el sentido material de la palabra. ¿Y de qué sirve acumular tantas cosas materiales si no nos llevamos nada a la otra vida? Por eso Jesús le pregunta a este hombre necio en su parábola:
¿de qué te sirvió acumular tantos bienes en la tierra? Hoy te vas a morir y ¿para quién quedará todo eso? ¿De qué te sirve a ti? ¿Qué te vas a llevar? Por eso el Señor nos insta a ser ricos para Dios, compartiendo nuestros bienes materiales, espirituales, nuestro tiempo, nuestra salud, nuestros recursos de todo tipo, intelectuales, nuestro afecto, nuestro cariño, como un modo de servicio al que más lo necesita. Así podemos vencer la tentación psíquica, es decir, de ser hombres mundanos, ¿no? Vivir para las cosas del criterio de este mundo, ¿no? La idolatría del dinero, del poder y la del placer, que está relacionada con la concupiscencia de la carne. Pero existe también la concupiscencia de la soberbia, que es la soberbia de la vida para San Juan y para la Biblia en el fondo, es la ambición más espiritual que puede haber en el hombre, es decir, querer ser como Dios, seguir esa tentación básica, radical, de Satanás, en la cual él mismo cayó cuando dijo, non serviam, no serviré a Dios, yo quiero endiosarme a mí mismo. Y lo que le dijo a Eva, también en el Génesis capítulo 3 aparece, serás una diosa si comes el fruto prohibido, si te apartas de la ley de Dios, tú misma serás una diosa, conocerás el bien y el mal. Entonces esa tendencia a buscar lo mágico, buscar lo esotérico, a buscar sabidurías ocultas, etc., esconde muchas veces esta soberbia de la vida, de querer endiosarse a sí mismo y rechazar en el fondo el llamado que nos hace Jesús a convertirnos en niños espirituales, como dice Santa Teresita del Niño Jesús, vivir la infancia espiritual, depender de Dios, ponernos en los brazos de María, ponernos en las llagas del corazón de Cristo para comenzar a depender solamente de su infinita misericordia y de la intercesión y el amparo amoroso de nuestra Madre Santísima y por supuesto del patrocinio de San José, quien logra abandonarse y consagrarse por entero a Jesús, María y José, puede vivir esta infancia espiritual y vencer la concupiscencia de la soberbia. Esto es muy importante porque hoy en día hay gente que rechaza el aspecto de la justicia de Dios. Muchos creen que como Dios es misericordioso, va a perdonar todos los pecados y todos se van a ir al cielo, y eso es una gran mentira. Dios, que te creó sin tu ayuda, no puede salvarte sin tu ayuda, decía San Agustín. Es decir, debemos colocar también de nuestra parte para responder a esta gracia infinita que se nos comunica, que es la salvación y la santificación de nuestra alma. Y eso significa, en el fondo, optar por Dios, no poner resistencia, no poner obstáculos a este amor que quiere llenar nuestro corazón, a esta inhabitación de la Santísima Trinidad. Y para eso es muy importante llegar a decir, como la Santísima Virgen, fiat, hágase en mí la voluntad del Señor.